Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. La violencia y la seguridad son términos que los mexicanos tienen presentes en sus pensamientos la mayor parte del tiempo. Los medios de comunicación y la realidad de las calles nos recuerdan que lo mejor es ser poco ingenuos, muy cautelosos y reservados. Fuera de las agresiones a las que puedan ser más vulnerables algunos grupos de la población, la inseguridad envuelve a toda la sociedad y un asalto, un secuestro, una extorsión o más le puede pasar a cualquier persona sin importar su situación socioeconómica u otros rasgos. De hecho, México es uno de los 3 países más peligrosos del continente americano, junto a Colombia y Venezuela. Aprovechando pues el programa que hice ayer con Jorge Vázquez, promocionando pues ese golpe de Estado ciudadano en México, golpe de Estado, la palabra utilizada para la repercusión, pero es un movimiento en principio pacífico, y muchas veces pues juzgamos lo que pasa en México desde fuera sin atenernos o sin estar seguros de qué es lo que realmente pasa. Yo no defiendo ni mucho menos la violencia. Jorge, pues miembro de un colectivo de esas comunas y también de las autodefensas mexicanas, y os voy a dar algunos puntos en el programa de hoy para que veáis lo difícil de la situación y lo fácil que es juzgar desde fuera, pero los hechos ocurren dentro y son ellos, los hermanos mexicanos, los que lo están sufriendo. Aunque en todos los países pues hay robos y asaltos, como es conocido por todos, para entender esta violencia en México pues es necesario saber que el imperio de la delincuencia está totalmente vinculado y siempre de alguna manera pues con los cárteles o carteles de la droga que controlan extensos territorios del país, por no decirlo prácticamente todo. Los cárteles de la droga no se dedican únicamente al cultivo, a la elaboración, distribución y venta de estupefacientes, sino que han diversificado pues sus actividades a negocios como el robo, el secuestro, las extorsiones, la explotación sexual, la trata de personas, la venta de armas y el contrabando. Sin olvidar lo que le llaman el derecho a piso, cosa que aquí en España pues también conocimos con el auge del terrorismo de ETA, el impuesto revolucionario, pues que es eso, una especie pues de impuesto que permite a las personas e industrias trabajar en paz. La seguridad que le das, si no le pagas te matan ellos, si le pagas pues no, en las zonas controladas por estos grupos criminales, y el cobro de tránsito que los migrantes y transportistas pues deben el estilo Estado Islámico que utilizan todos estos grupuchos de narcotraficantes para atemorizar a su propia población. Incluso algunos cárteles pues también se dedican al robo de hidrocarburos, de metales, de minerales e incluso material radiactivo, como tuvimos una noticia no hace demasiado tiempo. La defensa del territorio para los zares de la delincuencia y del crimen pues es totalmente fundamental, y las áreas en disputa suelen ser las que tienen más potencial para la producción e extracción de recursos naturales, y pues los territorios también fronterizos con Estados Unidos, con Guatemala e incluso Belice, y puertos importantes para el comercio exterior, así como las zonas turísticas pues con mayor afluencia. En la defensa por su territorio, ¿vale? Los narcotraficantes pues han tenido que innovar en las materias de comunicarse e intimidar a quien atente contra su forma de vida. Esto serían los narcomensajes, que es de una crueldad pues intolerable. Estos aparecen normalmente junto a los trozos de lo que alguna vez fue una persona, ¿vale? Mirad la frase, y son una advertencia pues directa a otros grupos criminales, también a grupos políticos e incluso pues a los círculos de los empresarios. Cuanto más visible, mejor; cuanto más atroz, mejor. Un asesinato pues exhibido en un lugar público no solo es una eficaz herramienta de comunicación, sino también que se ha convertido pues en la imagen que tienen muchos de los propios mexicanos de las zonas más conflictivas del país, la violencia extrema que ya forma parte del paisaje cotidiano de México, que es increíble y no se puede
seguir consintiendo, y de ahí a muchos movimientos ciudadanos que son muy respetables. ¿Qué sería lo que genera la violencia en México? Pues hay muchos puntos a tratar, pero aquí la buena intención pues, de combatir la violencia yo creo que es tan ingenua como suena, porque es un problema sistémico y desgraciadamente creo que a muchos mexicanos no le queda más que combatir la violencia con violencia, y la verdad que no sé si es nunca la mejor salida, por lo menos hasta los tiempos que tengamos hoy en día nunca trajo. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CID, identificó pues 7 causas para esta violencia inusitada en México. La primera no, son 7, da lo mismo, voy a poner las autodefensas al final porque en el informe las critican, pero la quiero dejar para el final para hacer algún apunte, y después os doy algunos de los datos que salen desgraciadamente todos los días para que veáis si hay alguna otra solución, y si la tenéis pues lógicamente os la agradezco, y seguro que la agradecen más los hermanos mexicanos. Corrupción y vínculos de las autoridades con los cárteles de la droga. También al aumentar pues, la detención de líderes del crimen, se fragmentan estas organizaciones y se crean pues, subgrupos que compiten entre ellos, donde antes existía hegemonía y relativa paz, claro, la paz de la opresión. Esto os lo comentaré después, pues derivado también en algún caso que conoceréis de lo del Chapo. La militarización del país nos lo ponen como otra de las causas de la violencia, y nos dice que la guerra contra las drogas desplegó al ejército, a la marina y a la Policía Nacional en las calles, y instituciones pues, que tienen quejas por no acatar los derechos humanos y de hacer ejecuciones extrasumarias a supuestos criminales y supuestos compañeros también torturados por cantar o por soltar las malas prácticas de alguno de ellos, pero al final son los que acaban totalmente mal. No es normal ver el ejército en las calles, por lo menos aquí en Europa y aquí en España nunca ves el ejército en las calles. Son muy contadas y muy raras, son pues casos excepcionales en los que los puedes ver, y quien tiene que hacer frente a estas cosas es la policía, que para eso está. El ejército siempre actúa de otra manera y no respeta muchas veces pues, los derechos de la propia población, porque actúan en diferente régimen. Nos pone también las empresas privadas de seguridad que pues perpetúan prácticas de ajustes de cuentas sin involucrar a las respectivas autoridades, también extrajudicial y extrasumaria como siempre. Nos pone otra, que es la desigualdad del país, que no solo hace propensas a las poblaciones más pobres a caer en las garras del crimen organizado, también estas pues cuando son víctimas de algún delito, las instituciones de justicia resultan totalmente ineficientes para alcanzar o tratar con poblaciones pues marginales. Otra de las causas sería la total impunidad que vive México, ya que el 98,8% de los casos que ocurren en México se quedan en la impunidad, creando un esquema donde los delincuentes siguen delinquiendo porque sus actos pues nunca tienen las consecuencias que deberían. Nos ponen también como un caso muy grave las armas ilegales. Aquí desgraciadamente pues que entra muchas la sociedad armada por excelencia. Aquí nos hablan, dentro de los derechos humanos nos dice que el número de armas que entran en el país es elevado, y calcula que hay más de 20 millones de armas ilegales en México. Estaríamos hablando de un arma ilegal por cada 6. Auténtica locura. Es decir, eso es ir armado hasta los dientes, porque desde luego habrá 100 que no las tengan y habrá otros 10 que tengan las de estos 100. Por lo tanto, os aseguro que esto aparte es muy difícil de solucionar. Incluso dicen que podrían ser mucha más la cantidad y potencia de las que tienen las autoridades mexicanas pues, para combatir el crimen o para ayudarle a estos a combatir. Ya no lo tengo claro. Y por último, que no era el último, nos ponen la situación de las autodefensas, ¿vale? Según el CID, los grupos de ciudadanos armados que han optado por defenderse a sí mismos ante la indiferencia de las autoridades solo perpetúa la violencia porque no tienen que rendir cuentas y se convierten en instituciones fácilmente corruptibles. Bueno, lo que son fácilmente corruptibles son las personas, no las instituciones en sí. Yo entiendo que puede sonar violento, ¿no?, que una comunidad se defienda con armas ella sola, pero hay que entender la situación en México, de que alguien pueda entrar en tu pueblo, que te vengan 8 o 10 pistoleros como el antiguo y que pongan al pueblo patas arriba. Pues eso, hay muchos amigos mexicanos que ya no quieren
consentirlo, y entre ellos pues Jorge Vázquez, que también pertenece a las autodefensas de Michoacán, pero de estas hay muchas. Cierto que pueden ser corruptibles, sí, porque hay también mucha ideología comunista, mucha ideología de guerrilla, y que al final pues siempre puede aparecer alguien que quiera ser el líder. Pero este movimiento que están promoviendo, ¿no?, el de ocupar las instituciones, el golpe de Estado ciudadano popular en México, se llama así pero de otra manera, pero lo que se trata es de tomar el control, tomar las riendas del país y las riendas del futuro de la sociedad. Para que entendáis esto, los que lo criticamos, porque también puede ser criticable lo de la violencia en autodefensa, os voy a dar unos datos y os leo unas noticias recientes. Desgraciadamente hay más noticias de las que tenemos tiempo para contar. Desde el año 2009, más de 300.000 personas se vieron obligadas pues a dejar su hogar en México y a forzar sus lugares de origen, y esto dentro de su propio país. Si te quedas en el rancho te vamos a volver a hacer lo mismo, a la otra ya no te van a soltar, si te quedas ahí nos vamos a comer a tu niña viva. Esto nos lo cuenta Rosa, un hombre lógicamente ficticio de 61 años, indígena tepahuana, originaria de Durango. Hace 4 años tuvo que huir del rancho en el que vivía a la ciudad pues con sus 2 hijos, después de ser retenida cuando intentaba pagar el rescate de su hijo mayor, al que ya no volvió a ver y por el que entregó 500.000 pesos a un grupo perteneciente a los Zetas. Sin entregar 500.000 pesos te matan al hijo y encima te retienen y después te detienen. Según el último informe de esta comisión, 310.527 personas como mínimo son desplazadas forzadas desde el año 2009, y solo en el último año se registraron 29 episodios de desplazamientos internos masivos a nivel nacional, en México. Amigos, en México. Durante el último año, Michoacán, de donde es Jorge, o donde está ahora Jorge, fue el mayor expulsor de población de todo el país. Al menos unas 10.000 personas abandonaron la región de la Tierra Caliente, como así se conoce, en el año 2016. 10.000 personas. Le siguen Sinaloa, la del Chapo, con 4.200 personas, Chihuahua, vale, al norte, en la frontera con Estados Unidos, el estado de los Tarahumara, de Pachita la chamán, una historia increíble y apasionante de México, donde se desplazaron unos 4.700 ciudadanos, y también el estado de Guerrero, que expulsó a más de 1.600 y que registró el mayor número de desplazamientos entre estas comunidades. Entre los estados más conflictivos también se encontrarían pues Veracruz, zona turística, Durango, Tamaulipas y la muy conocida Chiapas en el sur, donde aquí por lo menos en Europa se empezaron a conocer muchos de estos movimientos, que si Zapata, NL, LN, vale, subcomandante Marcos y demás, que ya me está llegando información, muchas gracias, de lo que significa cada uno. Y en al menos el 25% de los desplazamientos masivos contabilizados, la población obligada, esto es muy importante, la población obligada a salir de su territorio era de origen indígena y en su mayoría mujeres. Madres que se vieron obligadas a huir para proteger su vida y las de los suyos. Este grupo vulnerable suele estar formado además pues, por niños y ancianos, como no podía ser de otra manera. Para que entendamos esto, vale, os voy a comentar 3 o 4 noticias recientes de estos mismos días, algunas incluso del día de hoy, para que veáis qué situación tienen ahí y que esto no se puede permitir. Habrá quien diga que hay que poner la otra mejilla y hay que perdonar, perdona tú. Vale, perdona que perdone quien quiere. Yo entiendo a esta gente que me matan, me violan a mi hija y perdonad lo que voy a decir, pero yo lo único que pienso que merece esa persona es que lo quemen en la plaza del pueblo. Yo os lo digo de verdad, no lo defiendo, ni mucho menos no defiendo las venganzas de Estado, pero no todos los países vivimos la misma inseguridad, violencia y miedo. Y aquí en España pues no tenemos nada parecido con estas cosas, por lo tanto es necesario que se digan, que se muestren y que se entiendan de otras maneras, y trato de hacerlo pues con el máximo respeto. Vale, escasamente un mes y pico, que es una desaparición forzada de 8 jóvenes en Sinaloa, que nos dice que revela la crisis en las policías locales. El 53% de los 4.725 agentes municipales de Sinaloa
no han superado las pruebas psicológicas, patrimoniales y toxicológicas que le certifiquen aptos para el cargo. Es decir, la mitad de los policías están zumbados, o enganchados o algo, y en cambio siguen trabajando. La noticia es la siguiente: 4 policías municipales de Culiacán, ¿vale?, la capital de Sinaloa, en el noroeste de México, detuvieron a 8 jóvenes en una calle de la ciudad y posteriormente los entregaron a miembros del crimen organizado. En un vídeo difundido por el medio local El Sol de Sinaloa, se observa cómo los policías detienen a los jóvenes frente a un negocio de venta de tortillas en una colonia popular de la ciudad. Posteriormente, llegan los coches de donde descienden varios hombres vestidos de civil y con armas largas y los suben a las unidades. Es decir, entregaron a los 8 chicos a la muerte. Es decir, la policía le entrega a la gente a los narcos. La policía que te tiene que defender, ¿cómo te vas a defender luego? Si la policía está en tu contra, te tendrás que defender de alguna manera. Actualmente, Sinaloa pues atraviesa una fuerte crisis de seguridad. Las balaceras y los enfrentamientos pues entre grupos antagónicos del narcotráfico no han dejado de sucederse, y en los 2 primeros meses de este año, ¿vale?, han ocurrido 235 homicidios, enero y febrero, 235 homicidios dolosos en un solo estado. Esto es una locura, es un incremento de un 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y las autoridades locales y federales han atribuido pues este incremento de los índices delictivos pues al vacío de poder que quedó en el cártel de Sinaloa después de la extradición de su líder, Joaquín el Chapo asesino Guzmán. Vale, otra noticia de hoy mismo que ocurrió el pasado sábado en México, y nos dice: matan a Fili Álvarez, el 5º reportero asesinado en México en 2 meses. Vale, medios de comunicación, bla 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 bla, ¡pum! Unos pistoleros mataron a balazos al periodista el pasado sábado. Álvarez era locutor de un programa de radio. El asesinato de Filiberto Álvarez es el 5º de un periodista en México en apenas 2 meses. Álvarez conducía un programa de radio en un pueblo del sur del estado de Morelos, a 2 horas de la Ciudad de México. El sábado, un grupo de pistoleros le tirotearon acabando con su vida. La prensa nacional no tuvo noticias del evento hasta hace unas horas, a excepción de algunos medios locales. Encima se tapan los grandes medios y aquí tampoco va llegando. Bueno, fue llegando hoy por la noticia de la saquea de Kurdistán. La muerte de Fili, como así se llamaba, es la 5ª en 2 meses, tras la de Miroslava Bridge en Chihuahua, en el norte, en marzo, el mismo mes en que mataron a Cecilio Pineda en Guerrero y Ricardo Monliu en Veracruz. El 14 de abril, sicarios acribillaron a Max Rodríguez en la Baja California. Hace pocos días en la Baja California también un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes, no sé si dejó 8 o 10 muertos, y esto se sucede constantemente. Otro reportero, Armando Arrieta, está en el hospital por las heridas de bala que sufrió en un ataque en marzo también en Veracruz. Anden con cuidado, no vaya a ir al hospital y lo remate, que también tenemos unos cuantos. La última que os voy a comentar es atroz. Vale, es una noticia que salió hoy mismo, pero bueno, la hay que comentar. Os digo de verdad que esto es innombrable, y esto es para que entendáis qué es lo que pasa. Si a mí me hacen esto, aquí no hay ni autoridad, ni defensa, ni justicia, ni hostias. Os lo digo de verdad. La única solución es mandarlo a junto a Cristo, y ya que Él y el Dios que lo hizo, pues decidan su futuro. Pero desde luego yo no estoy aquí para perdonar estas cosas, ¿vale? 8 asaltantes matan a un bebé y violan a la madre y a la hermana en México. Cuando la familia viajaba en una camioneta desde la capital, Ciudad de México, a Puebla. La familia viajaba en una furgoneta Ford Ranger desde la capital mexicana al estado cercano de Puebla cuando 2 coches le cortaron el paso. Eran las 3 de la madrugada pasadas, y 8 hombres armados obligaron a bajar del vehículo al padre, a la madre, a la hija de 14 años, una niña, ¿vale?, y a su hermano, que es este bebé de 2 años. Bueno, pues lo que pasó fue que violaron a la mujer, violaron a la hija de 14 años, dispararon a quemarropa al bebé de 2 años y lo mataron, y huyeron de la furgoneta robada. Y al hombre, pues imagino que le harían mirar estos sabios. Mirad esto, Es decir, matan a un bebé a bocajarro, violan a una niña de 14 años, violan a la mujer, hacen que lo vea el hombre, le roban el coche.
¿Vosotros creéis que aquí puede haber justicia? ¿Cuál es la justicia para esto? Tomarlo en la plaza del pueblo y arrancarle la piel a tiros. Os lo digo de corazón y perdonad esto que estoy diciendo porque va contra mi propia esencia, pero esto no se puede permitir. Bueno, esto lo denunciaron y al llegar al lugar por los servicios sanitarios ya solo pudieron certificar la muerte de este bebé y esta desgracia. Estas cosas, amigos, están sucediendo en México constantemente. Vale, tengo vídeos de mutilaciones, bueno, no quiero seguir con eso. Bueno, es un tema que seguiremos tratando, que seguiré tratando con el máximo respeto, ¿vale? Y que creo que debemos poner en solfa en conocimiento de todos. Yo no sé si lo que propone Jorge y todo su grupo es lo ideal o no, pero seguro que de peor que lo que está pasando, pues va a ser difícil tratar de hacer las cosas sin violencia, pero hay que entender que los mexicanos se tienen que poner al frente de todo esto, recuperar su país. La policía corrupta es complicada, primero que hay que eliminar a todos estos carteles de la droga, que encima son muy pocos, Miguel Niño y compañía, y nada, no quiero seguir. Os seguiré invitando, tengo muchísimos, la mayor parte de los seguidores son desde luego mexicanos, tanto en México como seguramente en Estados Unidos, y estáis invitados pues a que quiera transmitir, expresar sus ideas, dar algún punto y cómo poder mejorar toda esta situación que desde fuera se ve demasiado violenta, pero entiendo que tenéis que poneros al frente. Vale, hasta aquí el programa de hoy. Espero que no os haya gustado, sinceramente. Vale, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente programa. Adiós, amigos, muy buenas tardes.